Ella dijo que si de verdad la amaba pondría su nombre en la escritura de mi casa de $750.000, yo le respondí con una maleta en la puerta, y meses después apareció con un abogado intentando quedarse con lo que jamás le perteneció. Tengo 34 años, soy hombre y llevo más de 15 años trabajando como electricista industrial. Entré al oficio a los 19 como aprendiz, pasé a oficial, luego a maestro, y hoy dirijo mi propia empresa de instalaciones eléctricas con 8 empleados. Nos dedicamos a proyectos comerciales e industriales, fábricas, depósitos, oficinas, instalaciones grandes. Contratos estables, buen dinero, reputación construida a base de trabajar sin descanso. Mi padre fue electricista sindicalizado durante 35 años antes de jubilarse. Crecí viéndolo trabajar, y fue él quien me repitió 2 lecciones fundamentales. Primero, cuida tu oficio con licencias y seguros adecuados. Segundo, cuida tus bienes mediante documentación legal. Hijo, me decía cuando trabajábamos en su garaje los fines de semana, el peor error que un hombre puede cometer es creer que los buenos tiempos duran para siempre. Protege lo que construyes. Ese consejo terminó siendo crucial. A los 28 años, después de ahorrar durante años, compré una casa. Pero no cualquier casa. Era una vivienda estilo Craftsman de 1920 completamente renovada, ubicada en un barrio que estaba empezando a mejorar. 3 habitaciones, 2 baños, pisos originales de madera, y un garaje independiente que convertí en mi taller. Pagó $420.000, una cifra que me apretaba el bolsillo, pero veía el potencial. El vecindario era algo rudo en aquel entonces, por eso instalé cámaras, reforcé puertas, y revisé el cableado junto a mi padre. Mi madre pensó que estaba loco. Oliver, cariño, hay zonas mucho mejores por ese precio, me dijo más de una vez. Pero yo veía lo que otros no, la cafetería nueva a 2 cuadras, familias jóvenes llegando, proyectos municipales de renovación urbana. Así que pasé el primer año haciendo mejoras adicionales, actualicé el cableado, instalé iluminación LED, amplié el panel eléctrico a 200 amperios, restauré los pisos los fines de semana, cambié todas las griferías antiguas, repinté cada cuarto y reconstruí el deck trasero cuando descubrí que los soportes tenían humedad. Documenté absolutamente todo, facturas, fotos del antes y después, permisos. Otro consejo de mi padre, registra cada detalle. Nunca sabes cuándo tendrás que demostrarlo. Tuve razón. En 6 años, el valor del barrio se disparó. Hoy, fácilmente, la casa supera los $750.000. Tal vez más si la pusiera en venta. La zona se llenó de mercados orgánicos, cervecerías artesanales y estudios de yoga. Mi hipoteca es de menos de $2.000 gracias a mi gran anticipo y a una refinanciación oportuna. Casas similares en la zona se alquilan por el doble. Y algo muy importante, la propiedad es totalmente mía. Comprada mucho antes de conocer a Charlotte. Escritura exclusivamente a mi nombre. Hipoteca exclusivamente a mi nombre. Reparaciones, renovaciones y mantenimiento, todo cubierto con mi dinero. Este punto será clave más adelante. Conocí a Charlotte, 29, hace 2 años y medio en un asado de un amigo. Trabajaba como representante de ventas farmacéuticas, buen sueldo, auto de empresa, estabilidad. Era atractiva, divertida y nos llevamos bien desde la primera conversación. Empezamos a salir y, después de 8 meses, comenzó a quedarse cada vez más en mi casa. Al principio era lo normal, jueves a domingo. Después fue domingo a miércoles. Luego solo iba a su departamento para recoger ropa y revisar el correo. Y cada semana surgía un nuevo problema en su edificio, vecinos ruidosos, electrodomésticos dañados, supuestas plagas, robos en el estacionamiento. Hoy, viendo en retrospectiva, estaba todo diseñado para empujarme a ofrecerle que se mudara. En ese momento, yo lo veía como un problema que podía solucionar. Una noche llegó llorando, diciendo que su edificio tenía cucarachas. Me mostró unas fotos borrosas, imposibles de entender, y añadió que habían forzado autos en el estacionamiento 2 veces ese mes. Su contrato vencía en 3 meses, así que terminé diciéndole: ¿por qué no te mudas aquí? Estás casi todos los días. Podemos dividir los servicios y la comida. Noten algo, jamás mencioné alquiler. La casa era mía y no la veía como arrendataria. La veía como mi pareja quedándose conmigo. Ella se iluminó como si acabara de pedirle matrimonio. Y se mudó una semana después, con ropa, muebles para convertir una habitación en oficina, y suficientes almohadones decorativos como para abastecer una tienda. Durante el primer año convivimos bien. Yo salía temprano a obras, ella hacía sus visitas de ventas. Por las noches cenábamos juntos, mirábamos series, una vida rutinaria, tranquila. Ella cumplía con lo acordado, pagaba su parte de servicios y compras del hogar. Yo me hacía cargo de hipoteca, impuestos, seguros y todo lo relacionado con mantenimiento.
Mi empresa también creció ese año. Conseguí un contrato enorme para actualizar la instalación eléctrica completa de una planta manufacturera, 3 meses de trabajo, gran pago, y eso nos llevó a 2 fábricas más. Yo trabajaba 60 horas semanales. Charlotte, inicialmente, parecía comprenderlo. Pero de a poco empezaron los comentarios sutiles. Debe ser lindo tener tanto dinero extra con esos nuevos contratos. Oh, supongo que tu negocio es más importante que nosotros. Nunca eran reclamos directos. Solo frases diseñadas para generar culpa. El conflicto real comenzó hace 6 meses, cuando su amiga Abigail vino de visita. Abigail es de esas personas que opinan sobre relaciones ajenas sin tener una propia estable. Trabaja en recursos humanos, vive en un departamento que apenas puede mantener y, por alguna razón, decidió que mi relación necesitaba su asesoría. Mientras organizaba herramientas en mi taller, escuché su voz desde la cocina. ¿Llevas más de un año viviendo aquí y tu nombre no figura en nada? ¿Ni siquiera en los servicios? Gareth compró la casa antes de conocerme, respondió Charlotte. Eso no importa, insistió Abigail. Si están construyendo una vida juntos, deberías tener parte de la propiedad. ¿Qué pasaría si él tiene un accidente? Te quedarías sin hogar. No dije nada. Solo tomé agua y volví al taller. Pero la semilla quedó plantada, y en las semanas siguientes, Charlotte empezó con insinuaciones. A Abigail le parece raro que no tenga ningún derecho sobre la casa. Mi compañera de trabajo se sorprendió cuando supo que solo tú apareces en la escritura. A lo largo de varias semanas, cada comentario que Charlotte dejaba caer llevaba ese tono insinuante, casi acusatorio, como si yo estuviera cometiendo una falta por mantener como exclusivamente mío un inmueble que había comprado mucho antes de conocerla. Empezó a dejar artículos impresos por la casa, historias de parejas que adquirían propiedades juntas, notas sobre equidad financiera en las relaciones y casos de mujeres que habían terminado perjudicadas porque sus parejas mantenían los bienes únicamente a su nombre. Nada directo, pero la presión era constante, insistente, casi como una gotera que nunca se detiene. Esa estrategia pasiva duró hasta que decidió dar el siguiente paso. Una noche, mientras cenábamos, yo había preparado filetes a la parrilla, papas al horno bien cargadas y todo el acompañamiento, dejó los cubiertos a un lado y adoptó esa expresión seria que suele anticipar un conflicto. Oliver, tenemos que hablar sobre la casa, dijo. Ya sabía perfectamente hacia dónde apuntaba aquella conversación. ¿Qué pasa con la casa? Respondí. Ella respiró hondo. He estado pensando. Llevamos más de 2 años juntos, y viviendo bajo el mismo techo por más de un año. Creo que ya es momento de formalizar las cosas. ¿En qué sentido? Pregunté, aunque ya lo intuía. Quiero que agregues mi nombre al título de propiedad. Que sea copropietaria. Solté mis cubiertos despacio. Charlotte, compré esta casa hace 6 años. Pagué un anticipo de $120,000 con ahorros que junté trabajando turnos dobles, fines de semana y haciendo trabajos extra durante años. Yo pago la hipoteca, los impuestos, el seguro y todas las reparaciones. ¿Por qué tendría que añadir tu nombre? La expresión de su rostro se endureció. Porque somos pareja. Porque vivo aquí también. Porque si realmente me amaras, no tendrías que pensarlo tanto. Ahí estaba. El viejo truco emocional, si me quisieras, harías lo que yo quiero sin cuestionar nada. Mantuve la calma. El amor y la propiedad son cosas distintas. Te quiero, pero también valoro lo que me costó adquirir esta casa y mantenerla. Entonces, ¿no confías en mí? Esto no es sobre confianza. Es una cuestión legal. Compré esta casa antes de conocerte. Si más adelante nos casamos, podemos revisar los planes patrimoniales, pero no voy a cambiar la titularidad solo porque somos novios. Se levantó con la cara roja de enojo. Abigail tenía razón. No me ves como tu igual. Soy solo una novia sin seguridad, sin derechos, sin nada. Tienes seguridad. Vives en un lugar bonito y pagas una fracción de lo que pagarías en cualquier otro sitio. Y tienes derechos, puedes marcharte cuando quieras. Lo que no tienes es propiedad sobre algo que no compraste. Esto es increíble. Yo te he estado apoyando. ¿Apoyándome cómo? ¿Dividiendo los gastos del supermercado? Yo costeo hipoteca, impuestos, seguro y reparaciones. El mes pasado pagué $4,000 por el nuevo sistema de climatización. ¿Dónde estuvo tu aporte? No respondió. Agarró su bolso y salió diciendo que necesitaba pensar si nuestra relación tenía futuro. Regresó 3 horas después, y era evidente que había estado con Abigail porque traía un discurso armado de principio a fin. Estuve hablando con Abigail y me dijo que lo que estás haciendo es maltrato financiero. Que usas la casa para manipularme. Me reí. No pude evitarlo. ¿Maltrato financiero? Te estoy permitiendo vivir sin pagar alquiler en una casa valuada en $750,000.
Tus gastos mensuales en realidad rondan los $400 entre comestibles y servicios. ¿Sabes cuánto costaría alquilar este lugar en el mercado? Cerca de $3.500. Te estás ahorrando más de $3.000 al mes. Pero no tengo propiedad. No tengo participación. Si lo nuestro termina, me quedo sin nada. ¿Correcto? Porque no has comprado nada. Si quieres generar patrimonio, compra tu propio lugar. Te puedo ayudar a buscar propiedades, incluso darte recomendaciones de inspectores, pero esta casa es mía. Ese no es el punto. El punto es que deberíamos ser socios. Somos pareja, no copropietarios. Eso no es lo mismo. Intentó cambiar de estrategia. Bien, ¿y si empiezo a pagarte renta? Así tendría derechos como inquilina. No. No quiero ser tu arrendador. Vives aquí como mi novia, no como una inquilina. Si quieres un contrato de alquiler con derechos protegidos, alquila un apartamento. Eso es distinto. Estás siendo imposible. Estoy siendo realista. Esa noche se fue a dormir molesta. Yo me quedé revisando los registros de valoración de la propiedad y haciendo cálculos. En los 2 años que habíamos estado juntos, la casa había incrementado su valor en casi $180.000. Ella pretendía que, solo por haber vivido aquí y dividir la compra de comida, yo le regalara la mitad de ese incremento, unos $90.000, más la mitad de la plusvalía acumulada desde que la compré. No había forma de justificar eso. Los números no cuadraban. Las semanas siguientes fueron tensas. Comenzó a lanzar comentarios pasivo-agresivos sobre mi casa en lugar de nuestro hogar. Al hablar con amigos, se refería a la propiedad como la casa de Oliver con un tono amargo, como si fuera víctima de alguna injusticia. Incluso dejó de aportar para las compras, alegando que, si no tenía derechos como dueña, no veía por qué debía pagar nada. No me molestó. Ajusté mi presupuesto y seguí con mi vida. También dejó de hacer los pequeños gestos que solía tener, ordenar la sala, regar las plantas junto a las ventanas, lavar una carga de ropa de vez en cuando. Era evidente que estaba intentando hacerme sentir culpable retirando cualquier aporte al hogar. Un juego infantil, pero muy transparente. Después vino la fase social, empezó a hablar con amigos en común. Durante un mes se dedicó a presentarse como una víctima atrapada en una relación desigual. Decía que yo era un tacaño aferrado a su patrimonio y que ella vivía en incertidumbre legal. En una salida grupal, Harry, un amigo de ambos, me tomó aparte. Oye, están diciendo que no quieres poner a Charlotte en el título de la casa. Suena fuerte. Harry, ¿tú pondrías a tu novia de 2 años en la escritura de un inmueble que compraste antes de conocerla? Se quedó pensando. Bueno, dicho así. Exacto. Está intentando crear presión social para empujar una decisión legal que no tiene ningún sentido financiero. Pero, claro, no todos aplicaron la misma lógica. Algunas de sus amigas se tragaron por completo su narrativa. Con el paso de los meses, las cosas empezaron a adoptar un tono extraño, casi surrealista. Al principio solo lo noté como detalles aislados, personas con las que apenas había cruzado un par de palabras en reuniones sociales, vecinos con los que jamás había intercambiado más que un saludo, incluso compañeros de trabajo con los que solo compartía proyectos esporádicos, comenzaron a eliminarme de sus redes sociales. Aquello no me alarmó, de hecho, me produjo más curiosidad que molestia. Me preguntaba qué clase de historia tendría que circular para que individuos que no conocían ni el 5% de mi vida decidieran que yo no era alguien digno de tener en su lista de contactos. Aún así, seguí adelante porque, sinceramente, tengo demasiadas cosas en mi vida real como para preocuparme por movimientos digitales de gente irrelevante. No le di importancia hasta que un día, durante una reunión en una obra donde estábamos haciendo una inspección técnica, una de las responsables del lugar, una mujer cercana a la edad de Charlotte, profesional, de carácter firme y en apariencia bastante directa, soltó un comentario que me dejó claro que lo que Charlotte estaba diciendo por ahí había llegado más lejos de lo que imaginaba. Escuché que estás pasando por problemas de pareja. Una amiga mía conoce a tu novia, me dijo, con un tono que no tenía nada de curioso ni de empático. Era un tono acusatorio, casi como si estuviera insinuando que los problemas eran consecuencia de algo que yo había hecho mal. Ese tipo de comentarios, cuando vienen de alguien que ni siquiera forma parte de tu círculo, dicen mucho, no sobre ti, sino sobre la historia que alguien más anda vendiendo. Aún así, respiré hondo, mantuve la profesionalidad y terminé el recorrido por las instalaciones. Pero mentalmente tomé nota, la campaña de Charlotte había llegado a mi entorno laboral. Para mí, esa ya era una línea que no debía cruzarse. Una cosa es que alguien hable mal de ti en círculos sociales, otra muy distinta es que intente afectar tu reputación profesional. La situación alcanzó su punto más crítico hace unos 3 meses. Ese día terminó siendo una coincidencia fatídica.
Volví temprano a casa porque una entrega de materiales en el proyecto se retrasó y nos dejó sin poder continuar el trabajo hasta el día siguiente. Normalmente salía a las 5, pero ese día pude cerrar todo alrededor de las 2 de la tarde. Tenía pensado aprovechar la tarde para adelantar unas tareas administrativas y quizá descansar un rato. Al llegar, lo primero que llamó mi atención fue un auto estacionado en la calle frente a mi casa, uno que no reconocí. Pero, como cualquiera, no pensé demasiado en ello, podía ser un repartidor, un vecino nuevo, o alguien visitando la zona. Nada fuera de lo normal, al menos hasta que abrí la puerta. Desde el piso de arriba escuché voces. La de Charlotte, y la voz de un hombre desconocido. Me quedé unos segundos en la base de la escalera, intentando distinguir palabras. No pude entender lo que decían, pero el tono era suficiente para advertir que esos no eran sonidos propios de una conversación inocente. Luego escuché un ruido, algo parecido a muebles moviéndose o ropa cayendo. Fue entonces cuando avancé por el pasillo, subí los escalones y abrí la puerta del dormitorio sin hacer ruido. Charlotte estaba en mi cama, con un hombre que jamás había visto. Ambos quedaron inmóviles, congelados como si los hubiera sorprendido una cámara de seguridad en plena acción. ¿Qué se supone que es esto? Pregunté con una calma casi extraña, una calma que incluso hoy me sorprende haber tenido. El tipo reaccionó al instante, juntando sus cosas con torpeza. Charlotte, envuelta entre mis sábanas, pasó de la sorpresa al miedo y luego a una actitud defensiva, esa mezcla desagradable de vergüenza y desafío que solo aparece cuando alguien sabe que ha hecho algo imperdonable pero no acepta responsabilidad. Él es Callum, es de mi trabajo, soltó, como si eso lo justificara. Perfecto. Entonces Callum tiene que irse ahora mismo, respondí. Callum salió casi corriendo del cuarto, bajó las escaleras sin mirar atrás y escuché la puerta cerrarse de golpe. Charlotte permaneció en la cama, rodeada de mis propias sábanas, después de haberme engañado literalmente bajo mi techo. Y, aún así, tuvo la audacia de intentar justificarse. Tal vez, si me trataras como tu pareja y no como una invitada en tu casa, no tendría que buscar a alguien que sí me valore, dijo con una frialdad que todavía me cuesta procesar. Hay talentos que preferiría no conocer, y uno de ellos es la capacidad de algunas personas para justificar lo injustificable. Le respondí con voz baja, sin gritar, sin explotar, simplemente con la convicción de quien sabe que la relación murió en ese mismo instante. Sal de mi casa. ¿Qué? Replicó, fingiendo no entender. Empaca tus cosas y vete. Hoy mismo. No puedes echarme así. Vivo aquí. Tengo derechos. Respiré hondo. No, no los tienes. No tenemos contrato de alquiler porque esta es mi casa. El título de propiedad está únicamente a mi nombre. No pagas renta. No eres inquilina. Eres mi novia, o mejor dicho, mi ex. Así que recoge tus cosas y vete. Esto es ilegal, no puedes echar a alguien sin aviso, insistió. Llama a la policía si quieres. Les mostraré el título de propiedad y les explicaré que eres mi exnovia, que estoy pidiendo que abandones mi hogar. A ver qué opinan. Fue entonces cuando trató otra táctica. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, su respiración se entrecortó, y en un tono suave dijo. Oliver, por favor. Me equivoqué. Estaba molesta por lo de la casa y Callum solo. No me importa. Me engañaste en mi cama, en mi propia casa, y ahora esperas que me compadezca. Tienes 2 horas antes de que cambie las cerraduras. ¿2 horas? No voy a poder empacar todo en 2 horas, protestó. Entonces guarda lo importante y regresa por el resto con supervisión. No discutí más. Simplemente salí del cuarto, bajé las escaleras y fui directamente al living. Ahí llamé a Harry, uno de mis amigos más cercanos. Le expliqué todo. En 20 minutos estaba en mi casa con su camioneta, listo para ayudarme en lo que hiciera falta. Charlotte bajó eventualmente, con algunas maletas en mano y el maquillaje corrido. Aún en ese estado, siguió repitiendo que tenía derechos, que había vivido ahí más de un año y que eso la convertía en algo así como una propietaria. Hablaré con un abogado, amenazó. Tengo derechos como inquilina, incluso sin contrato. Haz lo que quieras, pero esta noche no te quedas aquí, respondí, sin levantar la voz. Harry se limitó a cruzarse de brazos, pareciendo un guardia de seguridad profesional. Entre los dos dejamos claro que no había espacio para negociación. Charlotte cargó sus maletas en su automóvil, dijo que volvería por el resto más adelante y se marchó sin mirar atrás. Una vez que su coche desapareció al final de la calle, llamé a un cerrajero. En unas 3 horas cambió todas las cerraduras por $400. Un gasto que me pareció una inversión en tranquilidad. Luego recorrí la casa entera tomando fotografías detalladas de cada habitación, muebles y objetos personales. Organicé un inventario minucioso separando lo que me pertenecía de lo que ella había traído. Subí todo a la nube con copias de seguridad.
Harris se quedó conmigo durante todo ese proceso, ayudando a mover y empacar lo que quedaba de sus pertenencias. «De verdad pensaba que tenía derecho a tu casa», dijo él en un momento de silencio. «Lo sé. Abigail la convenció de que vivir aquí la hacía dueña de algo», respondí. «Es una locura. Es puro descaro», añadió. Terminamos todo alrededor de la medianoche. Guardamos sus cajas en el garaje, lo cerré con llave y le envié un mensaje. «Tus pertenencias están en el garaje. Puedes retirarlas este fin de semana, con previo aviso. No se te permitirá entrar a la casa». La respuesta llegó al instante. «Te vas a arrepentir. Mi abogado dice que tengo derechos». Tomé captura de pantalla y la agregué a mi carpeta de documentación. La semana siguiente fue extrañamente silenciosa. No recibí mensajes, llamadas ni visitas inesperadas. Sabía que Charlotte estaba planeando algo, pero no tenía idea de qué. Me concentré en el trabajo, lo cual ayudó bastante. Teníamos un proyecto grande, una renovación eléctrica completa para un centro de distribución, un trabajo de varias semanas que requería precisión y supervisión constante. Mantener la cabeza ocupada resultó terapéutico. Mi capataz, Gareth, notó que estaba distraído. «Jefe, ¿estás bien? Revisaste ese mismo panel 3 veces», comentó. «Asuntos personales, pero nada que no pueda manejar», respondí. «¿Lo de la novia? Algo escuché por ahí. Ya sabes cómo es este sector, las noticias vuelan. Mi ex quiso quedarse con mi camioneta después de separarnos. Dijo que tenía derecho porque la manejaba». El juez casi se ríe en su cara. Solté una risa breve. «Bueno saber que no soy el único lidiando con locuras». «No lo eres. Documenta todo y no actúes con impulsos», aconsejó. Consejo sensato viniendo de alguien acostumbrado a trabajar con alta tensión. Pero entonces llegó el correo. Un correo de un bufete del que no había oído hablar. Decían representar a Charlotte. Afirmaban que ella había adquirido derechos de matrimonio por convivencia y que tenía derecho a una división justa de los bienes matrimoniales, incluyendo mi casa. Tuve que leerlo 2 veces antes de soltar una carcajada. Vivo en un estado que no reconoce el matrimonio por convivencia. Su abogado no lo sabía, o estaba apostando a que yo no lo supiera. Reenvié el mensaje a mi abogado, el mismo que manejó la compra inicial y la refinanciación de mi casa. Su respuesta fue directa y contundente. «No te preocupes. Me encargo». 2 días después, envió una contestación clara, firme y profesional. Su clienta no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. Colorado no reconoce el matrimonio por convivencia, así que para la ley Oliver nunca tuvo un vínculo legal con Charlotte, ella era solo una invitada temporal en su casa, sin derechos de inquilina, sin ser cónyuge, mucho menos copropietaria. Su abogado se lo dejó claro en una carta formal: «Mi cliente no tiene obligación alguna hacia usted. Cese todo contacto o enfrentará cargos por acoso». Después de ese aviso, reinó el silencio durante casi una semana entera. Pero cuando por fin volvió a aparecer, Charlotte eligió el camino más directo. Un sábado por la mañana llegó con un camión de mudanza y 2 hombres que parecían no tener idea de la situación. Oliver estaba en su taller cuando escuchó el motor del camión. Al salir, vio a Charlotte dándoles instrucciones como si tuviera todo el derecho del mundo a entrar a la casa. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó Oliver, sin levantar la voz. «Venimos a buscar mis cosas, tal como dijiste». Él se limitó a señalar el garaje. «Tus cajas están allí. Nada tuyo está dentro de la casa». «Parte de mi mobiliario sigue adentro», insistió ella. Oliver negó con la cabeza. «No, no es así. Todo lo que trajiste está empaquetado en el garaje». Charlotte sacó su teléfono y mostró fotografías. «Ese sofá, la estantería, la mesa del comedor, todo eso es mío». Oliver, sin perder la calma, sacó su propio teléfono con fotos fechadas donde esos muebles aparecían claramente en la casa antes de que ella se mudara. «Todo eso estaba aquí mucho antes de conocerte», dijo. «Tengo recibos». Charlotte se alteró. «Estás mintiendo. Son míos y me los voy a llevar». «No, no lo vas a hacer», respondió Oliver. «Tú y los mudanceros tienen que irse o llamaré a la policía». «Llámale». «Tengo derecho a mi propiedad», se defendió ella. Oliver no discutió. Marcó al 911 y explicó la situación con toda la documentación en mano. 10 minutos después llegaron 2 oficiales. Él les mostró la escritura donde figuraba como único propietario, las fotos del antes y después, los recibos de compra y hasta la línea de tiempo del final de la relación. Ella, en cambio, solo tenía alegaciones vagas. «Señora», le preguntó uno de los agentes, «¿tiene comprobantes de pago de estos muebles?». «Los tengo, en algún lugar», balbuceó Charlotte. «¿Alguna prueba de propiedad?». «Están en la casa». «Eso prueba que son míos». El oficial negó con firmeza. «En realidad, señora»,
la casa es de él. Su nombre no figura en ninguna escritura ni contrato. Sin documentación, no puede llevarse nada que esté dentro. Charlotte intentó discutir, pero los oficiales ya no estaban para juegos. Le explicaron que solo podía retirar las cajas del garaje. Si creía tener derechos sobre algún mueble, debía iniciar una demanda civil, pero ese día no entraría a la casa. Los mudanceros, incómodos por el espectáculo, comenzaron a cargar las cajas que realmente eran suyas. Charlotte lloraba y gritaba que Oliver le estaba robando todo y que lo demandaría. Cuando terminaron, uno de los agentes se volvió hacia Oliver. Señor, documente absolutamente todo. Este tipo de casos se puede complicar. Ya lo estoy haciendo, respondió él. Tras su partida, Oliver revisó de nuevo la casa de arriba a abajo. Nada faltaba. Nada estaba dañado. Añadió al archivo todas las fotos nuevas, el número del reporte policial y los nombres de los oficiales que asistieron. Parecía que ese sería el final, pero Charlotte aún tenía más que intentar. 2 semanas después, Oliver recibió una notificación. Ella había presentado una demanda civil reclamando supuesta propiedad conjunta de bienes y $50,000 en daños por desalojo indebido y angustia emocional. Una burla. Era evidente que el abogado de Charlotte aceptó el caso esperando que Oliver, por cansancio, llegara a un acuerdo. Lo que no sabían es que él lo tenía todo documentado y un abogado experto en disputas de propiedad. Su abogado presentó una moción para desestimar el caso, acompañada de escritura de la casa a nombre exclusivo de Oliver. Estados bancarios demostrando que él pagó cada cuota de hipoteca. Recibos de todos los muebles y electrodomésticos. Fotos con fechas anteriores a la relación. Mensajes de Charlotte admitiendo que la casa era suya. Y el reporte policial sobre el intento de retirar muebles ajenos. La audiencia fue casi ridícula. El abogado de Charlotte intentó defender la idea de derecho implícito por convivencia, y el abogado de Oliver respondió abriendo el libro de leyes del Estado, mostrándole al juez que ese derecho simplemente no existía allí. La expresión del juez lo decía todo, era un tiempo perdido en su agenda. El caso fue desestimado con prejuicio, lo que impedía reabrirlo, y además se ordenó que Charlotte pagara los honorarios legales de Oliver, unos $4,500. Su propio abogado la abandonó después de perder de forma tan contundente. Pero aún así, Charlotte decidió atacar por otro frente, las redes sociales. Publicó un relato melodramático donde se pintaba como víctima de un hombre cruel que la dejó sin nada después de hacerle promesas de futuro. Esa versión se propagó rápidamente en grupos locales, y Oliver comenzó a recibir mensajes de personas que apenas conocía, acusándolo de todo tipo de cosas. Él no contestó a ninguno. En su lugar, publicó un único mensaje en su perfil personal. Compré mi casa hace 6 años, 3 antes de conocer a mi ex. Ella se mudó como mi novia, nunca pagó alquiler y aportó mínimamente a los gastos. Cuando le negué agregarla a la escritura de un inmueble que no compró, me fue infiel. Terminé la relación y le pedí que se marchara. Demandó, perdió, y los documentos del tribunal son de acceso público. No mencionó su nombre. No era necesario. Las reacciones se dividieron. Algunos continuaron llamándolo insensible, pero muchos, especialmente hombres que habían vivido situaciones similares, lo felicitaron por haberse protegido. Una historia particular lo marcó. Un colega le contó que su hermano agregó a su novia a la escritura de su casa después de 3 años juntos. 6 meses después terminaron y él debió pagarle $200,000 para comprarle su parte, aun cuando ella jamás contribuyó económicamente. Ese fin de semana, Harry y su novia fueron a cenar a su casa. Ella, que antes era cercana a Charlotte, comentó: vi lo que publicó. Al principio me dio pena, pero después pensé, la casa era tuya mucho antes de conocerla, ¿cierto? 6 años antes, respondió Oliver. Y jamás pagó la hipoteca. Entonces no entiendo qué esperaba, concluyó ella. Es como salir con alguien que ya tiene un coche pagado y exigir que pongan tu nombre en el título. Harry levantó su copa. Brindo por proteger tus bienes y evitar desastres. A eso, respondió Oliver. La última parte de la historia con Charlotte llegó un par de meses después de que el juez cerrara el caso definitivamente. Con el tiempo fui descubriendo que Charlotte había estado lamentándose de su situación con prácticamente cualquier persona dispuesta a escucharla. Entre todos esos oyentes apareció un reportero local especializado en temas de vivienda y derechos de inquilinos. Un día se comunicó conmigo para pedirme mi versión, ya que tenía la intención de preparar una nota sobre desalojos injustos. Acepté reunirme con él y llevé todo mi archivo, correos, documentos, comprobantes, contratos, fechas, todo. Cuando terminó de revisarlo, decidió no publicar nada. Off the record, me explicó con claridad por qué. Esto no es un caso de desalojo injusto.
Aquí lo que tengo es a una mujer que vivió gratis en una casa ajena y que ahora está molesta porque no obtuvo derechos de propiedad. Eso no es noticia. Eso es puro capricho. Sin embargo, si me advirtió algo, Charlotte estaba intentando instalar su versión de los hechos, hablando de supuestos derechos de cohabitante y empujando una especie de campaña para promover legislación local sobre propiedad compartida. Francamente, era absurdo. Este estado ni siquiera reconoce el matrimonio por convivencia, mucho menos un reclamo de propiedad por simplemente haber dormido bajo el mismo techo. Lo último que supe de ella fue que se mudó nuevamente con sus padres y regresó a su antiguo empleo de ventas. Su amiga Abigail, que antes la impulsaba en sus ideas de merecer más, había sido transferida a otro estado, así que ya no estaba ahí para reforzarle el sentido de derecho. Callum, el compañero de trabajo con el que Charlotte tuvo aquella aventura, resultó estar casado. Su esposa se enteró del engaño y lo dejó. El destino tiene maneras curiosas de equilibrar las cosas. Mientras tanto, mi vida siguió su curso. Continué viviendo en mi casa, manejando mi negocio eléctrico y acumulando valor en una propiedad que, afortunadamente, siempre estuvo a mi nombre. De hecho, desde que Charlotte se marchó, la vivienda probablemente se ha valorizado unos $30.000, acercándose a un valor total de unos $780.000. Para mi sorpresa, todo el alboroto generó cierto efecto en el ambiente laboral. La historia circuló entre contratistas y dueños de negocios de la zona. 3 de ellos se contactaron conmigo para expresar que respetaban la forma en que manejé el problema. 2 contratos nuevos surgieron de esas conversaciones. Al final, demostrar responsabilidad personal y claridad legal no solo protege tu patrimonio, también refleja carácter. Un par de meses después de cerrar definitivamente aquel capítulo, empecé a salir con alguien. Se llama Amelia. Es ingeniera civil y es propietaria de su propio condominio. Desde el principio me dio la impresión de ser una mujer que sabe exactamente lo que quiere y que no anda buscando aprovecharse de nadie. La primera vez que entró en mi casa, se detuvo unos segundos a observar todo y preguntó. Está muy bien cuidada. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? 6 años, respondí. La compré antes de que esta zona se pusiera de moda. Fue una buena decisión. Asintió con una sonrisa tranquila. Lo entiendo. Intento hacer lo mismo con mi lugar. El mercado cambia rápido, hay que saber moverse. Esa simple conversación me dio una sensación de tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Hemos decidido llevar la relación sin prisas. Ella tiene su espacio, yo tengo el mío, y ambos valoramos mantener nuestra independencia. Cuando hablamos del futuro, es desde la perspectiva de 2 personas adultas que disfrutan estar juntas, no desde la urgencia de compartir techo o fusionar vidas sin pensar. El fin de semana pasado, Amelia pasó por casa y aprovechamos para avanzar algunos trabajos eléctricos en el taller. Ella me alcanzaba herramientas mientras yo instalaba nuevos circuitos para mejorar la iluminación del garaje. En medio del proyecto, mi padre llegó con almuerzo, como hace de vez en cuando para ver cómo voy. Conoció a Amelia ese día. En cuestión de minutos estaban intercambiando opiniones sobre códigos de construcción y licencias de obra. Le hizo preguntas muy concretas sobre temas de ingeniería estructural, y él quedó sorprendido por su conocimiento. Cuando ella se fue a hacer unas compras, mi padre se quedó en silencio unos segundos antes de decirme. Esa mujer es distinta. Sí, lo sé. Se interesó por la casa de una manera normal, cuando la compraste, como la cuidas, ¿qué mejoras le has hecho? No estaba calculando que podría reclamarte. Solo estaba interesada. Yo también noté eso, respondí. Él asintió, con esa expresión suya entre orgullo y advertencia. Tu madre habría pensado lo mismo. Inteligente, independiente, y con los pies en la tierra. No arruines esto. Estoy tratando de hacer las cosas bien, le dije. Mientras retomábamos el trabajo, hizo un comentario que no esperaba escuchar. Después de todo lo que pasó con Charlotte, temí que te cerraras demasiado. Que una mala experiencia te hiciera desconfiar de todas. Lo pensé un momento antes de responder. Por un momento creí que podría pasarme, pero no sería justo para personas como Amelia. ¿Exacto? Una cosa es proteger tu patrimonio, otra es levantar un muro emocional. Tú aprendiste la diferencia. Tu tío nunca lo hizo. Después de su divorcio vivió encerrado en sus recuerdos y en esa casa que defendió hasta el final. Murió completamente solo. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. No quiero terminar así, dije. Lo sé. Por eso me alegra que estés dando una oportunidad real a esta relación. Cuidar lo que es tuyo no significa cerrarte a ser feliz. Significa saber reconocer a quienes sí aportan a tu vida. Cuando terminamos la instalación y revisamos la iluminación nueva, el garaje parecía otro, amplio, luminoso y ordenado, como un espacio digno de alguien que ha construido su vida pieza por pieza. En ese momento recibí un mensaje de Amelia.
Cena en mi casa. Haré lasaña. Se lo mostré a mi padre y soltó una sonrisa enorme. Ve. Yo me encargo de recoger aquí. ¿Seguro? Pregunté. Hijo, te enseñé a ser cuidadoso con tus bienes, no a ser tonto con las mujeres. Esa chica vale la pena. No la hagas esperar. Recogí mis cosas, lo ayudé a guardar sus herramientas y salí. Conduje por el vecindario, observando cómo había cambiado desde que me mudé. Calles que antes parecían descuidadas, ahora llenas de familias paseando perros y parejas con cochecitos. Cada detalle me recordaba que, pese a todo lo vivido, había tomado las decisiones correctas. El café que había notado cuando llegué seguía lleno de clientes, parecía expandirse cada vez que pasaba por esa zona. Las propiedades del barrio no dejaban de aumentar de valor, algo que confirmaba que todo el esfuerzo que había invertido en mantener lo mío valía la pena. Lo que había construido con años de trabajo seguía intacto, mi casa, mi negocio, mi estabilidad, y, con un poco de suerte, la posibilidad de compartir parte de esa vida con alguien que entendiera que compartir no significaba renunciar. Con ese pensamiento en mente estacioné frente al complejo de departamentos de Amelia. Llevaba una botella de vino que había comprado camino a su casa y subí hasta su puerta. Me abrió vestida con jeans y una sudadera universitaria algo gastada, el cabello recogido sin pretensiones y una actitud relajada que encajaba perfectamente con su ambiente. Pasa, me dijo con una sonrisa. La lasaña está casi lista. Su departamento era impecable, decorado con un estilo moderno que evidenciaba que ella misma había elegido cada pieza, muebles elegantes, paredes adornadas con planos enmarcados de proyectos en los que había trabajado, y una cocina pequeña pero organizada, de esas que solo tiene alguien que realmente cocina. En la puerta del refrigerador había una foto suya en una obra, usando un casco y señalando algo fuera de cámara mientras sonreía con entusiasmo. Justo al lado, un recordatorio de pago hipotecario sujeto con un imán. Ella se dio cuenta de que observaba la nota. Soy un poco obsesiva con asegurarme de que el pago se procese a tiempo, comentó. Una amiga se olvidó una vez y su crédito quedó afectado. Te entiendo perfectamente, respondí. Cualquier persona que cuida una propiedad en este mercado sabe lo importante que es ser puntual con eso. Cenamos tranquilos, conversando sobre nuestros trabajos, nuestros planes y la vida en general. Ella me contó sobre un proyecto comercial en el que su empresa estaba intentando entrar, y yo le hablé sobre un contrato industrial que mi compañía acababa de cerrar. Era una conversación adulta, equilibrada, entre dos personas que habían ordenado sus vidas y sabían lo que costaba llegar hasta ahí. En un momento mencionó que llevaba años ahorrando antes de decidirse por su departamento. Quería algo que fuera verdaderamente mío, explicó. No seguir pagando la hipoteca de otra persona, sino construir mi propio patrimonio. Ese fue exactamente mi pensamiento cuando compré mi casa, dije. Es una sensación real de logro poder mirar algo y decir, esto lo hice yo. Lo gané. Me pertenece. Totalmente, asintió. Cuando la noche llegó a su fin, me acompañó hasta la puerta. Me la pasé muy bien, comentó. Yo también. ¿Te parece si repetimos el próximo fin de semana? Perfecto, respondió después de una breve pausa. Y, Oliver, me gusta que seas alguien que construyó su propio camino. Eso habla mucho de ti. Y a mí me gusta que seas una mujer que hizo exactamente lo mismo. Me dedicó una sonrisa tranquila, y mientras conducía de regreso tuve la sensación de que, tal vez, el caos que Charlotte había dejado atrás empezaba finalmente a equilibrarse. Al llegar a casa encontré todo en silencio. Recorrí cada habitación, los muebles que había elegido, el taller que había construido con mis propias manos, los espacios que había defendido con firmeza cuando todo se complicó. Todo seguía en su lugar, como debía estar. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi padre. El garaje quedó muy bien. Hoy hiciste un gran trabajo, en todo. Sonreí antes de dejar el móvil a un lado. Al día siguiente tenía visitas a obras, presupuestos que revisar y varios clientes esperando confirmaciones, así que preparé todo para una jornada larga. Aún así, mientras organizaba mi agenda, noté algo distinto. Por primera vez en meses, no sentía ese peso en el pecho que me había acompañado durante todo el conflicto con Charlotte. Era como si, lentamente, el ruido que ella dejó en mi vida hubiera empezado a disiparse. Cuando salí de casa, cerré la puerta con una sensación casi simbólica. El lugar ya no se sentía como un refugio al que me aferraba para protegerme, sino como un espacio donde finalmente podía avanzar. Mientras manejaba hacia la primera obra, pensé en lo que había logrado, no solo conservar lo mío, sino recuperar la claridad que había perdido entre discusiones, papeleo y tensiones innecesarias. Durante el día, entre mediciones y conversaciones con supervisores, mi mente regresó varias veces a la noche anterior. No por nostalgia, sino porque la conversación con Amelia había sido distinta.
Había conocido a muchas personas a lo largo de los años, pero pocas con las que pudiera hablar de proyectos, metas y responsabilidades sin que eso generara incomodidad o comparaciones. Con ella, en cambio, todo fluía. Al regresar por la tarde, estacioné en mi garaje y me quedé un momento dentro del coche, simplemente respirando. No tenía la urgencia de revisar mensajes, no esperaba discusiones ni reclamos disfrazados de preocupación. Solo silencio. Silencio real, del que sana y ordena. Caminé por la casa, pasando por el taller donde había pasado tantas noches concentrado, a veces incluso para escapar del ambiente tenso que antes dominaba mi vida. Ahora ese espacio ya no era un refugio, era un recordatorio de lo que había construido sin depender de nadie, de todo lo que seguía en pie a pesar de los tropiezos. Encendí la luz de la cocina y preparé algo sencillo para cenar. Mientras esperaba que se calentara la comida, me sorprendí sonriendo al recordar algo que Amelia había dicho: lo importante es construir sin pisar a nadie, pero también sin permitir que otros se suban a lo que uno levanta. Tenía razón. Esa noche, cuando me senté en el sofá con el plato en las manos, tuve la certeza de algo que antes dudaba: no necesitaba que nadie validara mis decisiones. Había actuado con firmeza, había preservado lo que era mío y había puesto límites donde antes solo había dado espacio. Y aunque me costó tiempo, energía y paciencia, valió la pena. Lo que vino después fue simple: paz. De esa que no hace ruido pero lo cambia todo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida tomaba un ritmo distinto, uno más justo, más equilibrado, más acorde con lo que siempre quise. El hogar seguía siendo mi responsabilidad, mi logro y mi orgullo. Pero ahora, además, tenía la sensación de que no estaba construyendo solo para mí. Había alguien que no buscaba ocupar mi base, sino aportar la suya. Y eso, para un hombre que ya conoció el peso de compartir con quien no sabe hacerlo, era más valioso que cualquier propiedad o contrato. No necesitaba el reconocimiento ajeno. No necesitaba que nadie entendiera mis motivos. Solo sabía que, después de tanto caos, al fin estaba avanzando hacia algo bueno. Y esta vez, lo estaba haciendo desde cimientos verdaderamente firmes.